video hablaré sobre el tema 2 de la unidad 3, promoción de la salud desde un enfoque de derechos humanos. En él expondré a grandes rasgos qué son los derechos sociales y el derecho a la salud, cuáles son sus objetivos, los ámbitos de acción y las herramientas de intervención. Los derechos sociales son atributos de la persona y sus relaciones con los grupos sociales. Implican la satisfacción de necesidades que corresponden al bienestar social. Son derechos fundamentales de tipo positivo porque en su mayoría y en principio se traducen en expectativas positivas, es decir, que suponen prestaciones a cargo del Estado. Son derechos de supervivencia que suponen acciones a cargo del Estado que tienen una proyección colectiva aunque la titularidad sea individual. Algunos autores sostienen que son derechos de supervivencia que suponen acciones a cargo del Estado. Los principios sobre los que se basan son justicia y solidaridad social, equidad, no discriminación e igualdad. Los bienes que buscan proteger son la alimentación, vivienda, la salud, la educación, entre otros. Se trata, sobre todo y en principio, de derechos prestacionales, es decir, que requieren de una acción positiva por parte del sujeto obligado, es decir, del Estado, que normalmente se traduce en la prestación de algún bien o servicio. Por lo tanto, la prestación estatal constituye el núcleo o contenido esencial de este tipo de derechos. En otras palabras, la inexistencia de la prestación estatal supone automáticamente la denegación de estos derechos. Estas acciones pueden referirse tanto al hecho de que los poderes públicos adquieran el deber de implementar las instituciones públicas o coordinar a las privadas que hacen posible el ejercicio de estos derechos, siempre poniendo como prioridad que las personas puedan gozar de ellos. En el campo del derecho internacional de los derechos humanos, se les conoce como derechos económicos, sociales y culturales y tienen el objetivo de promover el bienestar general y un nivel de vida adecuado para cada persona y para su familia y una mejora continua de sus condiciones de existencia. A nivel nacional, normalmente se habla de derechos sociales como aquellos que buscan equilibrar una situación de desigualdad entre un agente poderoso y uno débil, y que su cumplimiento no concierne exclusivamente al Estado, sino también a la parte fuerte de esta relación, por ejemplo, los empleadores en la relación obrero-patronal. Además, estos se derivan del otorgamiento de un derecho no a un individuo, sino al grupo social al que pertenece, por ejemplo, obreros, campesinos. En la sociedad capitalista, el medio para obtener ingresos es la participación en el mercado de trabajo. Es posible que una persona que encuentre trabajo con una remuneración suficiente para cubrir con sus necesidades de alimentación, vestido, calzado, salud, educación, etc., requiera una menor participación por parte del Estado. No obstante, si la dinámica es de baja creación de empleos y de salarios insuficientes para cubrir sus necesidades sociales básicas, la dinámica social y económica no permite que la persona pueda cubrir individualmente estas necesidades y se requiere, por tanto, la acción del Estado para lograr que todas las personas cuenten con sus derechos sociales. El trabajo se convierte así en un elemento primordial en el análisis de los derechos sociales y de los patrones de exclusión social. Spink-Andersen hace una clasificación de los distintos modelos de provisión de bienestar social que da como resultado un esquema de 3 grandes modelos de bienestar. El modelo universal o socialdemócrata, en el que el Estado asegura un determinado nivel de bienestar para toda la ciudadanía y el financiamiento se logra a través de impuestos generales. Este sistema está basado en conceptos de solidaridad y ciudadanía y requiere un alto nivel impositivo y, sobre todo, un amplio consenso social sobre la provisión del bienestar. El modelo residual o liberal, en el que cada persona debe adquirir en el mercado los bienes sociales, tales como educación, salud y seguridad social, utilizando para ello sus propios recursos. En este, el Estado interviene únicamente cuando las personas no cuentan con los propios recursos suficientes para allegarse de estos bienes, por lo que los beneficios adoptan el carácter de asistencia social. Ante la gran cantidad de bienes necesarios, es previsible que un alto número de personas necesitarán apoyo de Estado. El modelo corporativista u ocupacional. En él, el acceso a los servicios sociales está determinado por las características de inserción en el mercado laboral, ya sea en un trabajo formal o informal, o en un determinado sector de la economía como el sector público o privado y dentro de él la agricultura, la industria, los servicios, etc.
Este modelo está sujeto al comportamiento del mercado de trabajo y de la actividad económica y excluye a segmentos importantes de la población. La idea del estado de bienestar es que toda la ciudadanía debe tener cubiertos sus derechos sociales, esto es, acceso a niveles dignos de alimentación, salud, educación, entre otros, lo cual trae consigo una serie de beneficios. Por ejemplo, que toda la ciudadanía tendría un nivel de vida adecuado, de forma tal que la sociedad no permita que algunos de sus miembros se encuentren en situación de extrema precariedad. Contribuye a que las personas puedan insertarse de mejor forma en el mercado de trabajo, lo que da mayores oportunidades de generación de ingresos. Esta situación otorga expectativas de movilidad social y disminuye la desigualdad social. En el caso de dificultad de insertarse en el mercado de trabajo, la ciudadanía cuenta con una red mínima de protección que evita una situación de precariedad. Cuando una persona tiene cubiertas sus necesidades sociales, está en mejores condiciones de participar activamente en la vida pública y de involucrarse en la toma de decisiones. El acceso a los derechos sociales no puede estar sujeto a los recursos monetarios con que cuenta la persona y, por tanto, a su condición laboral, ya que puede redundar en baja acumulación de capital, pocas probabilidades de obtener un trabajo bien remunerado, baja movilidad social, lo cual a su vez puede llevar a una dinámica de exclusión social y de aumento de la desigualdad social. Por tanto, el Estado, a través de los derechos sociales, puede jugar un rol importante para disminuir la desigualdad social. Es necesario aumentar la generación de empleos formales acompañados de derechos sociales mínimos. Para esto, es necesario que el Estado asuma un rol más activo para favorecer las inversiones productivas que generen empleos de calidad y un cambio de óptica sobre el mercado laboral. La baja cobertura en algunos servicios y la baja calidad constituyen factores de desigualdad y de exclusión social. La tarea de hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales es de todos los poderes políticos. La política social residual incentiva a una ciudadanía de baja intensidad, es decir, pasiva, ya que su acceso a los servicios públicos se da desde un punto de vista más asistencial que distributivo, poniéndola en situación dependiente y subordinada y al Estado como padre que provee. A veces las propias víctimas no ven como una violación de derechos a algún acto u omisión del Estado que sí lo es, y por tanto acuden a estrategias de reclamo como protestas públicas, entre otras, en lugar de un proceso de exigibilidad jurídica. Los principios de los derechos sociales son tres. La no discriminación, es decir, estos derechos deben contar con una garantía de protección universal desde una doble dimensión, como el derecho a defenderse de cualquier discriminación o como el derecho a gozar de un régimen jurídico diferenciado en atención a las desigualdades que tratan de ser superadas, es decir, medidas de acción positiva, implica que los poderes públicos adquieran deberes elementales como la prohibición de la discriminación, que conlleva implementar un sistema que no permita que se dé un trato desigual a quienes se encuentran constitucionalmente en una situación de igualdad. Principio de no regresividad. Se refiere a la prohibición que tiene el Estado de promulgar leyes, adoptar políticas o, en general, realizar acciones que tiendan a reducir la esfera de garantía de los derechos sociales. Ningún Estado puede dejar de llevar a cabo una acción a favor de estos derechos bajo ningún argumento. Principio de progresividad. Se refiere al deber que tiene el Estado de crear leyes e implementar políticas que amplíen la garantía de estos derechos, lograr por todos los medios apropiados la plena efectividad de estos derechos. Las obligaciones de los Estados para con los derechos sociales son garantizar, que implica que los Estados adopten las medidas necesarias para lograr la satisfacción, el goce y el ejercicio de los derechos en la población. Proteger, es decir, los Estados tienen el deber de asegurar que la Constitución y otras leyes estén adaptadas a la protección de los derechos humanos, tanto en lo que se refiere a las relaciones entre el Estado y los individuos, como a las relaciones entre individuos. Esto es lo que se conoce como Estado de Derecho. Promover. Los Estados tienen el deber de asegurar que se respeten y pongan en práctica los derechos, de tal forma que los individuos puedan disfrutarlos plenamente. Esto implica el desarrollo de políticas adecuadas, la asignación de un presupuesto adecuado, entre otras actividades. La obligación de promover está relacionada también con la obligación del Estado de dar a conocer sus derechos a la población, así como los mecanismos que cuenta
para su exigibilidad jurídica. Respetar. Los estados tienen el deber de asegurar el respeto de los derechos por parte de las autoridades estatales y otros representantes de la ley, la ciudadanía, las corporaciones y otros actuantes no gubernamentales que operen dentro de sus límites. En México, el acceso a la salud, la seguridad social, la vivienda, etc., se ha dado con base en la condición laboral de las personas. La vinculación con el mercado laboral sigue siendo fundamental para tener acceso a mejores condiciones de vida y de trabajo como prestaciones, seguridad social y salud. Dada la baja tasa de creación de empleos, esta es una situación que crea mayor desigualdad en la sociedad. El reto del Estado mexicano es asumir un compromiso con el reconocimiento y cumplimiento de los derechos sociales, lo cual implica esfuerzos en materia de recaudación y asignación de recursos, un esfuerzo de consensos políticos en un marco democrático con la participación de la ciudadanía. En este sentido, es importante no retomar prácticas clientelares y avanzar hacia la construcción de ciudadanía consciente de sus derechos y obligaciones y con una amplia participación ciudadana. En la Ley General de Desarrollo Social se enumeran explícitamente los derechos sociales en México. El artículo 6 los define como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedan claramente establecidos los derechos a la protección de la salud, a la educación, a una vivienda digna y decorosa, a un trabajo socialmente útil y a un salario mínimo remunerado. No obstante, existen casos menos claros. Respecto a la seguridad social, el texto constitucional no se refiere a ella como un derecho, además de que la vincula fuertemente con la condición laboral de la persona. De acuerdo a las leyes reglamentarias en la materia, la seguridad social en el país está ligada con un empleo formal, ya sea a través de la incorporación al IMSS o al ISSSTE, y gradualmente se han incluido algunos grupos como los jornaleros agrícolas o las personas bajo el régimen de honorarios. En el caso de la alimentación, esta se reconoce para niños, niñas y pueblos indígenas. El cumplimiento del derecho a la alimentación de niños y niñas les corresponde a los tutores con la supervisión del Estado. Así, no se establece explícitamente como un derecho para toda la población. El derecho a la salud es un derecho social. Es un derecho muy amplio en el cual se genera no solamente la posibilidad de contar con atención médica en caso de enfermedad, sino que abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones a través de las cuales las personas pueden llevar una vida sana. Plantea una postura no reduccionista ni biologicista que permite vincular este derecho con los demás derechos fundamentales. Se refiere al derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. No se limita al derecho a la atención de la salud, sino que abarca también los principales factores determinantes de la salud y está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende a su vez de ellos. Por ejemplo, vivienda digna, alimentación, trabajo digno con sueldo digno, educación, no discriminación, etc. Por tanto, abarca una amplia gama de factores socioeconómicos y hace este derecho extensivo a los factores determinantes de la salud. Tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Su efectividad se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos como formulación de políticas favorables a la salud, aplicación de programas de salud elaborados por la OMS, adopción de instrumentos jurídicos concretos. El derecho a la salud, entonces, no se refiere únicamente al derecho a estar sano o sana, o no estar enfermo o enferma, o recibir atención médica en caso de enfermedad. Se refiere a contar con condiciones de vida que permitan que las personas tengan acceso a recursos que aporten a su bienestar físico, psicológico, social y espiritual. Tiene dos componentes. Por un lado, el individual. Aquí se encuentran los factores biológicos, la genética, las predisposiciones, así como los factores relacionados con los estilos de vida, es decir, las conductas y hábitos que determinan el estado de salud de cada persona. El goce del derecho a la salud es individual, pues cada persona puede tener o no salud. Por otro lado está el componente colectivo o social.
Hay factores sociales, culturales, económicos, políticos, medioambientales y de salud pública que tienden a preservar o quebrar la salud individual. Como bien social, solo se puede observar mediante un esfuerzo colectivo por medio del cual se desarrollen entornos favorables a la salud, caracterizados por la equidad en el acceso a recursos, igualdad de oportunidades, un sistema de atención médica universal y adecuado. Estos factores determinantes de la salud determinan incluso los factores biológicos individuales. El derecho a la salud da cuenta de la obligación que tiene el Estado de desarrollar acciones positivas tendientes a proteger la salud o repararla cuando ha sido afectada. Es un derecho prestacional en dos sentidos. Por un lado, otorga obligaciones positivas, es decir, de hacer a los estados, e implica y conlleva una serie de obligaciones por parte de los poderes públicos. Por ejemplo, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica, evitar que particulares o grupos o empresas dañen la salud, entre otras acciones. Por otro lado, están las obligaciones negativas, es decir, de no hacer o de abstenerse. Esto implica y conlleva una serie de obligaciones de abstenerse de dañar la salud por parte de los poderes públicos. El derecho a la salud genera la obligación del Estado de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este caso, la salud. En México, este derecho se encuentra en los artículos 2b y en el 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla del derecho a la protección de la salud. Asimismo, México ha firmado y ratificado diversos pactos y tratados internacionales, entre los que se encuentran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que mencionan el derecho a la salud en sus artículos 22, 25 y 28. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que mencionan el derecho a la salud en sus artículos 7, 1, 21, 23 y 24. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que menciona el derecho a la salud en su artículo 12. La Convención sobre los Derechos del Niño, que menciona este derecho en sus artículos 17, 19 y 24. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que menciona este derecho en sus artículos 11, 1F, 12 y 14. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que menciona este derecho en su artículo 5, el Protocolo de San Salvador, que lo menciona en el artículo 10, la Convención Belém do Pará, que lo menciona en el artículo 4, la Observación General número 14, la Recomendación General número 24, entre otros. Entre las leyes federales en México que protegen el derecho a la salud encontramos la Ley General de Salud, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que los mencionan en el artículo 5, 3 y 18, Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que lo mencionan en sus artículos 19, 20 y 28, entre otras. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales menciona lo siguiente. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes en el presente pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños, el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas, la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. El derecho a la salud se relaciona con las posibilidades efectivas que tienen o no todas las personas que habitan el país para acceder a los recursos relacionados con los factores determinantes de la salud, en específico con los programas, establecimientos, bienes y servicios de salud, ya sea a través de los órganos públicos del sistema de salud mexicano o de los privados. El sistema de protecciones que se establezca para hacer efectivo el derecho a la salud debe tener 1. Universalidad, porque es un derecho fundamental y por lo tanto está asignado a toda persona. 2. Equidad.
Los programas, establecimientos, bienes y servicios públicos financiados principalmente por impuestos y no por pagos de cuotas de las personas usuarias, salvo de aquellas que tengan la capacidad económica suficiente. Esto es con la finalidad de evitar discriminaciones en el acceso, en este caso por falta de dinero. 3. Calidad. Es un requisito comprendido globalmente, puesto que no sirve de nada un sistema que opera en pésimas condiciones de calidad, lo que puede llevar incluso no a la protección de la salud, sino a su empeoramiento. Y también se refiere a la igualdad entre quienes acceden a servicios públicos y privados. Como ya se mencionó en un video anterior, el derecho a la salud tiene ciertos elementos esenciales que son disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Ahora bien, en cuanto a servicios de atención médica, el derecho a la salud implica la creación de condiciones que aseguren a todas las personas asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad, tanto física como mental, acceso igual y oportuno a los servicios de atención médica básicos, preventivos, curativos y de rehabilitación, así como de educación para la salud. Mejora y fomento de la participación de la población en la prestación de servicios médicos, preventivos y curativos, así como la organización del sector salud, el sistema de seguros y, en particular, la participación en las decisiones políticas relativas al derecho a la salud, adoptadas en los planos comunitario y nacional. Tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades frecuentes, preferiblemente en la propia comunidad. Suministro de medicamentos esenciales, tratamiento y atención apropiados de la salud mental y los elementos esenciales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Los principios del derecho a la salud son no discriminación, es decir, toda persona tiene el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, lo que implica que debe poder tener acceso a los recursos que le generen condiciones de vida óptimas para tal efecto, además de disponibilidad y accesibilidad a programas, establecimientos, bienes y servicios de salud de calidad. No regresividad, es decir, el Estado no puede dejar de llevar a cabo programas, planes, acciones, etc., que ya se realizaban con miras a la plena realización del derecho a la salud. Progresividad, es decir, el Estado tiene la obligación concreta y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia la plena realización del derecho a la salud. El Estado no puede alegar motivos como la escasez presupuestal para dejar de cumplir con este derecho. Estos principios deben ser exigibles jurisdiccionalmente, esto es, el Poder Legislativo debe diseñar las vías judiciales oportunas para que las personas puedan denunciar ante los tribunales una acción restrictiva que afecte el derecho a la salud. Estas acciones deberían poder llevarse a cabo no solo contra las autoridades por acciones u omisiones, sino también contra particulares. Las obligaciones de los estados en cuanto al derecho a la salud son garantizar. Implica que el Estado adopte las medidas necesarias para lograr la satisfacción, el goce y el ejercicio del derecho a la salud. Proteger. Requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías previstas en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Requiere también que el Estado adopte leyes y medidas para velar por el derecho a la salud y que realice todas las acciones enumeradas en el párrafo 35 de la Observación General número 14 mínimamente. La obligación de respetar exige que el Estado se abstenga de entrometerse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud, de negar o limitar el acceso igual de todas las personas a los servicios de atención médica preventivos, curativos y paliativos. Y además, realice todas las acciones enumeradas en el párrafo 34 de la Observación General número 14. La obligación de cumplir requiere que el Estado adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud. Facilite, proporcione y promueva el derecho a la salud, así como realice todas las acciones enumeradas en los párrafos 36 y 37 de la Observación General número 14.
Otras obligaciones de los estados en cuanto al derecho a la salud. Obligaciones básicas. La Declaración de Alma-Ata ofrece una orientación inequívoca en cuanto a ellas. Garantizar la accesibilidad sobre una base no discriminatoria. Asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima. Garantizar el acceso a una vivienda y condiciones sanitarias básicas, así como a un suministro adecuado de agua limpia y potable. Facilitar medicamentos esenciales. Velar por una distribución equitativa de programas, establecimientos, bienes y servicios. Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales de salud pública. En cuanto a obligaciones internacionales, tenemos las siguientes. Adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, para dar plena efectividad a los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a partir también de la Declaración sobre Atención Primaria de la Salud de Alma-Ata. Los estados deben facilitar el acceso a los programas, establecimientos, bienes y servicios de salud esenciales en otros países y prestar la asistencia necesaria cuando corresponda. Prestar ayuda en casos de desastre y asistencia humanitaria en situaciones de emergencia, incluida la prestación de asistencia a personas refugiadas y desplazadas dentro del país, otorgando prioridad a los grupos vulnerados. Además de estas, se encuentran también las que se enumeran en el párrafo 42 de la Observación General número 14. Violaciones a los principios del derecho a la salud. Una primera violación puede ser de discriminación, que consistiría en denegar el acceso a recursos que generen condiciones de vida óptimas para alcanzar el más alto nivel posible de salud. También podría manifestarse como la denegación al acceso a programas, establecimientos, bienes y servicios de salud a ciertas personas o grupos sin justificación alguna. También podría manifestarse como la implementación de políticas públicas que generen condiciones de vida adversas para ciertas personas o grupos. Violación por regresividad, que se refiere a la promulgación de legislación o adopción de políticas que sean incompatibles con las preexistentes. La violación de tipo no progresividad significa no adoptar medidas para dar plena efectividad al derecho universal a disfrutar del más alto nivel posible de salud. Un Estado que no esté dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud, viola las obligaciones que ha contraído. En cuanto a las violaciones de las obligaciones de los estados, tenemos, por ejemplo, las violaciones a la obligación de proteger, que implican que un estado no adopte las medidas para proteger dentro de su jurisdicción a las personas contra las violaciones del derecho a la salud por terceros. Puedes encontrar más información sobre esto en el párrafo 55 de la Observación General número 14. Violaciones de la obligación de respetar. Se manifiestan como acciones, políticas o leyes que contravienen las normas establecidas en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que son susceptibles de dañar la salud. Puedes encontrar más información al respecto en el párrafo 50 de la Observación General número 14. Por último, la violación de la obligación de cumplir es no adoptar todas las medidas necesarias para dar efectividad al derecho a la salud y encuentras más información en el párrafo 54 de la Observación General número 14. Definición de promoción de la salud desde el enfoque de derechos humanos. La promoción de la salud desde un enfoque de derechos humanos puede entenderse como una disciplina que se encarga de elaborar políticas públicas, diseñar e implementar programas, así como evaluarlos, para mejorar las condiciones de vida de las personas, a fin de que éstas cuenten con el acceso a los recursos necesarios para mejorar su salud, llevar a cabo sus proyectos de vida, transformar sus entornos y gozar y ejercer la totalidad de sus derechos. La Ley General de Salud en México la define así en su artículo 110. La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva. Sin embargo, esta definición se encuentra muy limitada a los ámbitos individual y biológico,
sin considerar que estos están determinados por los factores determinantes de la salud que generan contextos en los que las condiciones de vida se diferencian a partir de la discriminación, la desigualdad y las inequidades en detrimento de los grupos vulnerados. Tanto el gobierno como el sector sanitario todavía no comprenden la promoción de la salud basada en la comunidad. Sin embargo, es una función central de la salud pública que coadyuva a los esfuerzos invertidos para afrontar las enfermedades transmisibles, las no transmisibles y otras amenazas para la salud. Es una estrategia esencial para mejorar la salud y el bienestar, así como reducir las inequidades en salud y, al efectuar eso, ayudar a lograr las metas internacionales y nacionales de salud, por ejemplo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Con su implementación se crean sociedades más justas que permitan a las personas llevar vidas que ellas mismas valoran, aumentando su control sobre su salud y los recursos necesarios para el bienestar. Se basa en el derecho a la salud y refleja un concepto amplio, positivo e incluyente de la misma como factor determinante de la calidad de vida que abarca el bienestar mental y espiritual. Dado que la salud trasciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector salud, que requiere de una acción coordinada y una responsabilidad compartida, ya que obra sobre los factores determinantes de la salud para derivar el máximo beneficio posible para la población. Hace un aporte de importancia a la reducción de la inequidad en salud, a la garantía del respeto de los derechos humanos y a la acumulación de capital social. La promoción de la salud desde el enfoque de derechos humanos consiste en proporcionar a los pueblos, a través de la capacitación, los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. El fortalecimiento de la capacidad de las comunidades es el aspecto central de la promoción de la salud, pues amplía la capacidad de la persona para obrar y la de los grupos, organizaciones y comunidades para influir en los factores determinantes de la salud. Es una forma de acción participativa realizada por y con la gente sin que se le imponga ni se le dé. Es el proceso que permite a las personas controlar los factores determinantes de la salud y de ese modo mejorar su salud, orientado a que tomen medidas. Por tanto, es algo que se hace con la gente, por la gente y para la gente, para fortalecer sus capacidades para controlar los factores determinantes de la salud y lograr un cambio positivo. Es un proceso intrínsecamente político, puesto que se relaciona con el empoderamiento. Los conocimientos sanitarios empoderan a las personas y posibilitan su participación en iniciativas colectivas de promoción de la salud. Los conocimientos sanitarios se basan en un acceso incluyente y equitativo a una educación de calidad y al aprendizaje permanente. Solo se puede garantizar una vida sana y mejorar el bienestar de todas las personas en todas las edades, promoviendo la salud en relación con todos los objetivos de desarrollo sostenible e implicando al conjunto de la sociedad en el proceso de desarrollo sanitario. Las estrategias de promoción de la salud pueden crear y modificar los modos de vida y las condiciones sociales, económicas y ambientales determinantes de la salud, que se traducen en programas y productos bien definidos y fundamentados para abordar los factores que inciden en las inequidades en materia de salud. Es un enfoque práctico y un componente fundamental de las políticas y programas de salud en todos los países, en la búsqueda de la equidad y en todos los niveles de la sociedad. Por tanto, debe ser una prioridad fundamental a nivel internacional, regional, nacional y local. La promoción de la salud es multidisciplinaria. Puede considerarse una disciplina integradora que utiliza un proceso sistemático a fin de reunir diferentes perspectivas disciplinarias y lograr los resultados propuestos. Requiere investigación participativa conducente al desarrollo de pruebas científicas. Los objetivos de la promoción de la salud desde un enfoque de derechos humanos son: alcanzar la equidad sanitaria, reducir las diferencias en el estado actual de la salud, asegurar la igualdad de oportunidades y proporcionar los medios que permitan a todas las personas desarrollar al máximo su salud potencial. Distinguir entre las disparidades en el estado de salud y las disparidades en los factores determinantes de la salud que causan las desigualdades e inequidades en salud. Prolongar las expectativas de salud y reducir las diferencias en ese sentido entre países y grupos, haciendo uso de la más amplia gama de recursos para abordar los factores determinantes de la salud.
Cerrar la brecha de implementación en salud y desarrollo. Lograr que la salud ocupe un lugar destacado en el programa de desarrollo de los organismos internacionales, nacionales y locales, así como estimular la formulación de alianzas en pro de la salud en los distintos sectores y en todos los niveles de la sociedad. Que las políticas y alianzas destinados a empoderar a las comunidades y mejorar la salud y la igualdad en materia de salud ocupen un lugar central en el desarrollo mundial y nacional. Crear y conservar unas condiciones sanas de vida y de trabajo, volviéndolas un tema central en todas las decisiones políticas. Aplicar plenamente los mecanismos de que disponen los gobiernos para proteger la salud y promover el bienestar mediante políticas públicas, así como reforzar la legislación, la reglamentación y la fiscalidad de los productos no saludables. Proporcionar orientaciones sobre mecanismos que promuevan eficazmente las actuaciones intersectoriales, así como examinar los obstáculos para crear capacidad para incorporar la salud a todas las políticas. Establecer y examinar razones de índole económica, social y de desarrollo para invertir en la incorporación de la salud a todas las políticas y considerar la contribución de la promoción de la salud en la renovación y la reforma de la atención primaria de salud. Tomar medidas más enérgicas para hacer que los entornos sean más propicios a la salud. Velar por que el medio ambiente físico, social, económico y político favorezca la salud en vez de perjudicarla. Ámbitos de acción y herramientas de intervención de la promoción de la salud desde un enfoque de derechos humanos. La Ley General de Salud en México, en su artículo 111, menciona que la promoción de la salud comprende los siguientes ámbitos de acción. 1. En los artículos 112 y 113 menciona la educación para la salud. En los artículos 114 y 115 habla sobre nutrición. 3. En los artículos 116 al 127 habla sobre el control de los efectos nocivos del medio ambiente en la salud. 4. En los artículos 128 al 132 expone la salud ocupacional. Y por último, 5. Fomento sanitario. Sin embargo, estos ámbitos se encuentran muy limitados y no consideran los factores determinantes de la salud que se mencionan en otros documentos internacionales relacionados con el derecho a la salud, como la Observación General número 14 y las conferencias internacionales sobre la promoción de la salud. A partir de lo revisado en esta unidad, realizarás el siguiente ejercicio de reflexión individual y lo deberás entregar. Enumera los ámbitos de acción que consideres más importantes desde la promoción de la salud a partir de un enfoque de derechos humanos. 2. Menciona las herramientas de investigación e intervención que pueden ser utilizadas desde la promoción de la salud en cada uno de los ámbitos de acción que enumeraste en el punto anterior. A partir del ejercicio anterior y en equipo, deberán integrar en el trabajo final el siguiente ejercicio. Enumeran los ámbitos de acción que consideren más importantes desde la promoción de la salud a partir de un enfoque de derechos humanos para hacer frente a la problemática que han estado analizando. 2. Mencionan las herramientas de investigación e intervención que podrían utilizar para hacer frente a la problemática que han venido analizando desde la promoción de la salud en cada uno de los ámbitos de acción que enumeraron en el punto anterior. Esta parte debe ir en el apartado de reflexiones finales o conclusiones del trabajo final, como propuestas para atender la problemática analizada y deberá retomar partes de las conferencias correspondientes para fundamentar.